Como dijo nuestro vicepresidente Jorge Glass, mucho se ha conseguido en estos años. Mucho se ha conseguido en estos años, porque hay una izquierda que se animó a tomar el poder y dejar de lado las conversaciones de café sobre la revolución inmaculada. Mucho de esto tiene que ver con la vanidad. ¿Cuánta vanidad yo he visto en estos 8 años y medio de gobierno? Muchos nos atacan de la supuesta izquierda tradicional, porque no son ellos los que hicieron las transformaciones que siempre aspiraron, y porque quieren mantenerse sobre todo como impolutos a supuestamente los principios de izquierda. Arriesgarnos a cruzar el pantano, y si cruzamos un pantano no podemos salir inmaculados, compañeros. Arriesgarnos a tomar el poder, un poder en manos buenas, un poder en manos sanas, un poder en función del bien común. El desarrollo es básicamente un proceso político. Se necesita un cambio profundo en las relaciones de poder, pero todavía hay quienes satanizan el poder y que la solución no viene de los hombres políticos, que esos somos malos apenas ganamos unas elecciones, sino, por ejemplo, de los representantes de la sociedad civil. Me pregunto qué seré yo, representante de la sociedad de los marcianos, ¿verdad? Y son los perdedores de las elecciones normalmente los que se nombran o autonombran representantes de la sociedad civil y legitiman una serie de ONGs, lo cual es terrible también. Hay que tener mucho cuidado. Hay buenas ONGs y hay esas ONGs también que hacen política sin responsabilidad política, que son financiadas por los grupos de extrema derecha de los países hegemónicos para hacer política y desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Son parte de esa restauración conservadora, pero muchas veces en la izquierda romántica se cree que por ser ONGs ya son buenas. Hay que estar muy atentos. Y no hay mayor peligro, queridos compañeros, para una democracia que actores políticos sin responsabilidad política. Insisto, el desarrollo es básicamente un problema político de quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, la sociedad o el mercado. Y para cambiar las injustas relaciones de poder que han dominado durante tanto tiempo a nuestra América, se necesita tener ese poder político. Por supuesto, como decía Álvaro García, no solo es tomar el poder político, sino también construir desde ahí un nuevo poder, un poder popular, un poder para el bien común. La razón de ser de la autoridad política es el bien común, compatriotas. Y buscar convertir estos estados aparentes, representando unos pocos, en estados verdaderamente populares. Como decía Álvaro García, el Estado es, pues, el espacio de lo común de una sociedad, de lo colectivo que tiene una sociedad, de lo universal que posee una sociedad. Si el Estado es eso, entonces hay que tomarlo, hay que tomar esa relación, hay que conquistar esa relación, compañeros. Y yo añadiría, el Estado es lo público. La nueva izquierda tiene que defender, apreciar lo público. ¿Qué es lo público? Lo perteneciente o relativo a todo el pueblo, el bien común. Aquí también tenemos otro debate al interior de Alianza País, al interior del país. Una de las enmiendas es precisamente para defender ese bien común. La disputa capital-trabajadores se entiende en el sector privado y esa organización sindical, esa contratación colectiva para buscar sacarle la mayor cantidad de renta al capital, se entiende en el sector privado. Pero lo que hemos visto en las últimas décadas es que al que se ha saqueado es al Estado, y cada supuesta conquista de ciertos grupos sindicales públicos lo que ha hecho es quitarle un libro a nuestros niños, lo que ha hecho es quitarle medicina a nuestras familias, lo que ha hecho es quitarle carreteros a nuestras comunidades, compañeros. Por eso estamos proponiendo un solo sistema laboral, en este momento hay dos, en el sector público, con derecho a la huelga, derecho a la asociación, pero donde las conquistas laborales estén expresadas en la ley, no en la contratación colectiva como en el sector privado. El dilema es otro. En el sector privado
se le está sacando renta al capital. En el sector público se le está sacando recursos a la sociedad. Además, esto se prestaba a grandes abusos, grandes heterogeneidades. Había grupos muy abusivos que lograban todo, había grupos muy conscientes, muy patriotas, que en el mismo sector no pedían absolutamente nada. Y eso no es correcto, compañeros. En el sector público es análogo al derecho público y su contradicción con el sector privado. El sector privado, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. En el derecho público, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. De esta forma, en la ley deben estar todos los beneficios laborales, no en una contratación pública bilateral donde se han dado abusos terribles. Por ejemplo, hemos llegado a tener casos donde el gerente del banco público o de la empresa pública que negociaba la contratación colectiva se incluía en el contrato colectivo y no había quien defendiera al Estado. Buscar la defensa de lo público, de lo que es de todos. Esa es otra de las misiones de la verdadera izquierda, compatriotas. Y como algunos hablan para los medios, ¿no? Todavía hay una izquierda que nos habla de la política del consenso, de la política de contentar a todo el mundo. Ahora supuestamente las élites, los medios de comunicación rechazan la confrontación. O sea, somos nosotros que hemos confrontado. Cuando quebraron el país en el 99, le robaron los ahorros a la gente, expulsaron a 2 millones de ecuatorianos del país, eso no era confrontación. Ahora que vino la revolución, les hace pagar impuestos, devela sus mentiras, evidencia sus trafacías, eso es confrontación. Nos quieren imponer la política light, la política de mostrador, nos quieren hacer creer que la política democrática, escúchenme bien, es necesariamente la política del consenso. Cabría preguntarse si hubiese sido posible consensuar en las dictaduras, entre represores y reprimidos, o entre esclavistas y esclavos en la época de la esclavitud. Queridos compas, esa supuesta política del consenso y que todo el mundo va a estar de acuerdo, es negar el conflicto, y vaya si en América Latina hay conflicto, es aceptar el dominio sin disputarlo. La democracia del consenso es una posición profundamente conservadora que niega el pluralismo y el antagonismo, claves de cualquier política democrática. Es querer negar el disenso y presuponer acuerdos que no están dados. Es el equivalente del fin de la historia con el que nos quisieron convencer en la época neoliberal. Si alguien tiene alguna duda, espero disipársela en este momento. La política de la revolución ciudadana no es ambigua ni amorfa. No puede colocarse en el centro o en una falsa izquierda queriendo contentar a todo el mundo y que niega la necesidad de las diferencias, que rechaza la importancia de conformar identidades políticas claramente ubicadas en el espectro ideológico. Negar el conflicto es aceptar que nada podemos hacer frente a realidades injustas. Y por supuesto que hay conflicto en nuestra América. Y por supuesto que nuestra revolución, democráticamente, a nivel de ideas, no con la violencia, los palos, las piedras de los mediocres, de los violentos, nuestra revolución confrontará para que no muera gente en las puertas de los hospitales, para que nuestras familias permanezcan unidas y sus miembros no emigren hacia un destino sin certezas. Confrontaremos para que nuestros niños tengan un futuro digno de alegría y de esperanza. Confrontaremos y lo haremos siempre ante la injusticia, la mentira y la mediocridad. Y aquí nuevamente, duela a quien le duela, coincidimos con el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Fíjense lo que dice el Papa en su encíclica. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Esta política del consenso es más o menos un ejemplo de los objetivos del milenio que nos pusieron. Eran mínimos. Claro que todo el mundo de buen corazón buscar que la gente gane al menos unos 50 a 1,25 dólares diarios, que es la medida de pobreza extrema. Entonces todo el mundo estaba contento de eso. Pero eso legitimaba la situación de injusticia. Obviaba la pregunta, ¿por qué hay pobres? Como decía don Helder Cámara, ese extraordinario obispo de Recife, el obispo rojo lo llamaba,
Pablo VI, tuve la suerte de conocerlo en vida, decía: cuando le doy de comer a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué hay pobres, me llaman comunista. Esto obviaba la pregunta fundamental: ¿por qué había pobreza? ¿Por qué hay pobres? Y significaba legitimar esa situación de injusticia. Significaba no cambiar las relaciones de poder, fundamental para obtener un verdadero desarrollo. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto, compañeros? Como ya también lo dijo Álvaro García, mucha más democracia, democracia plena, democracia intensa, democracia plebeya, de la calle, del parlamento, de la acción colectiva, de la participación, de la movilización. En el fondo, socialismo es la radicalización absoluta de la democracia. La democracia llevada al centro de trabajo, nos decía Álvaro, la democracia llevada al parlamento, la democracia llevada al ejecutivo, la democracia llevada a la propia vida cotidiana, a profundizar la democracia, a profundizar esa democracia socialista, buscando la justicia, el buen vivir, con dignidad, con soberanía, para todas y para todos. Compañeros queridos, hoy más unidos que nunca. Hasta la victoria siempre.